En el año 2010, el periodista Daniel Montero publicó este libro, La correa al cuello, un thriller trepidante sobre lo que era la operación Gürtel, y ya han pasado 3 años. Y el caso, pues todavía esa correa acogota a varios altos dirigentes del Partido Popular. Además, el caso Bárcenas le ha dado una dimensión espectacular a la trama Gürtel, y sobre todo sacando a la luz decenas de millones de euros escondidos en cuentas en Suiza. Hablar de la trama Gürtel y del caso Bárcenas es hablar de la corrupción política en España al desnudo. Y para eso precisamente vamos a hablar con Daniel Montero, quien generosamente nos ha hecho un espacio, ha dejado de trabajar unos minutos para aquí en la redacción de Interview para recibir a Periodista Digital. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero que quería preguntarte era sobre lo que ha contado el columnista de ABC, Ignacio Camacho, esta semana, donde él sugería que la fortuna de Bárcenas en Suiza no la había podido lograr ni con sisas al PP ni con comisiones de Correa y sus amigotes. Solo quedaban 2 posibilidades, decía Camacho: que tuviese a su nombre un chiringuito financiero, o que sus cuentas fuesen en realidad un fondo del saco del PP, una caja opaca de mordidas, decía Camacho. ¿Con cuál de las 2 posibilidades nos quedamos? Pues yo, la verdad, y es teorizar, yo me quedaría con una versión mixta. Quiero decir, es cierto desde los primeros compases de la investigación de las cuentas del señor Bárcenas en Suiza que hay una tesis que dice que las cuentas no son únicamente suyas. Él posiblemente gestionará un patrimonio, incluso él lo reconoce y dice que es de unos socios que tiene en Sudamérica y que le prestan el dinero para que lo gestione. Lógicamente, los sistemas financieros tienen unas herramientas para que tú le dejes un dinero con todas las garantías a un señor, te lo gestione y te lo devuelva cuando tú quieras, que no es el meterlo en su cuenta que está a su nombre y dejarlo al libre albedrío, a la confianza de un señor que ni siquiera conoces, a que te devuelve el dinero o no cuando tú quieras, lógicamente. Eso significa que posiblemente todo el dinero que esté allí no sea de Luis Bárcenas, y él propiamente lo reconoce, pero no significa que parte de ese dinero no sea de él, y que además no lo gestionará bien. En el último informe que acabamos de conocer hace más o menos una hora y media, se habla de una gestión que hace en el que gana en un año 6 millones de euros jugando en bolsa, y los gana. Claro, cuando tienes 40 millones de patrimonio para invertir, eres capaz de comprar y de mover tan cantidad de acciones que puedes obtener esos beneficios. Pero no todo el mundo que mueve ese dinero gana ese dinero en bolsa. ¿Hay que reconocerle que era un buen gestor? Sí, me sorprende que tengamos un país en bancarrota con gestores como estos para su propio dinero, pero claro. ¿Gürtel es una parte de la trama Bárcenas o es al revés? Gürtel es una parte de la trama Bárcenas. De hecho, ahora si nos fijamos en cómo está tomando vuelo toda esta historia, una persona como Pablo Crespo ha pasado de ser uno de los principales imputados a un secundario en la historia de que posiblemente le dieran probablemente dinero en virtud de algunas adjudicaciones, aunque ellos lo niegan constantemente, como es lógico también. En la justicia está determinar, y esta es la clave, quién tenía la capacidad de influencia. La capacidad de influencia la tenía Francisco Correa, o la tenían los señores que recibían los agasajos, los regalos de Francisco Correa, y ahora conocemos que de otra mucha más gente. Por eso posiblemente todos teníamos la sensación de que Francisco Correa era una herramienta, y se está demostrando que en realidad el fin y el objetivo de la investigación desde el principio debe haber sido la gente que recibía los regalos y no el que los hacía. Bueno, hablabas de Pablo Crespo y lo hemos visto. Pablo Crespo es el segundo en la trama Gürtel, y lo hemos visto de roadshow mediático, y bueno, él ha dicho que los regalos eran para altos cargos del Partido Popular. Se presentó en plan víctima, dijo: nosotros somos unos pobres empresarios que hemos sido utilizados para tumbar al Partido Popular. ¿Es realmente así? Yo creo que Pablo Crespo ha sido una víctima. Primero de él mismo y de sus silencios, y segundo del sistema judicial desde una perspectiva. No se puede permitir que un señor esté más de 3 años en prisión preventiva sin ser juzgado por muchos delitos que haya cometido, porque la prisión preventiva es para evitar que se fugue o que destruya pruebas. Si es culpable, oye, si le caen 20 años, que los cumpla uno detrás de otro. Pero lo que no podemos hacer es tener a unos señores en una investigación como tiene la Audiencia Nacional durante 4 o 5 años abiertos sin que eso haya tenido ninguna repercusión para ellos todavía, porque al final le puede caer una pena que sea menor que la condena en prisión preventiva que ha pasado, por ejemplo. Dicho esto,
yo creo que Pablo Crespo además es víctima de sus actos. Él sabe perfectamente lo que hicieron, sabe cuál era su modelo de negocio y básicamente su modelo de negocio, una cosa es que lo utilicen mucho otros partidos políticos también y otra cosa es que esté bien. Quiero decir, que el uso y costumbre haya hecho que nunca nos hayamos metido con eso no significa que no sea delictivo. ¿Y qué necesita un partido político? ¿Y qué le aportaba Correa y su gente? Básicamente facturar cuando y como quieras. Porque como las campañas tienen, por ejemplo, un techo de gasto electoral, a ti te interesa, aunque te cobre un poco más, un proveedor que sea de tu confianza, que sea capaz de facturarte de una forma o de otra, o en un momento determinado que tú quieras, fuera de unas campañas electorales, determinados servicios. Y eso era lo que presuntamente aportaba Francisco Correa. Entonces, es una víctima judicial, posiblemente. A mí me parece una barbaridad el tiempo que ellos estuvieron en prisión preventiva, tanto él como Francisco Correa. Pero primeramente son víctimas de sus propios actos. Son víctimas de un proceso judicial politizado, como no se cansan de decir. Hay que recordar que, de hecho, el ex juez Garzón casó al ministro Bermejo, estaba casando, perdón, con el ministro Bermejo, pues una semana después de detener a Pablo Crespo. Sí, claro que es un procedimiento que tiene sus tintes políticos, pero yo creo que eso no quita el trasfondo penal que tiene detrás. Que se ha utilizado por todas las trincheras, por supuesto, que se ha utilizado como arma arrojadiza desde el PP, desde el PSOE, desde la Judicatura, desde la Fiscalía, todo el mundo ha jugado sus intereses, porque seguimos teniendo un país donde la política se infiltra en otros aspectos donde no tendría que estar, y se infiltra en la Fiscalía, se infiltra en los jueces, incluso se presentan como acusaciones o defensas dentro de los procedimientos para mediatizarlos. Entonces, desde esa perspectiva, lógicamente, claro que se ha hecho política, pero eso no quita que el señor Bárcenas tuviera más de 40 millones de euros presuntamente en Suiza, o que el señor Correa se le encontrara 21 millones de euros en Suiza. O sea, eso no es política, esos son hechos. Crespo argumenta que sus empresas eran normales y corrientes, y con la particularidad de que tenían de clientes al Partido Popular. Pero pagarle a Namato el cumpleaños de sus niños entra dentro de esa normalidad de lo que es una práctica empresarial. ¿Cómo se explica eso? Pues ese es el gran problema, que es que ellos lo ven como completamente normal, y que el señor que lo recibía el regalo también lo veía como completamente normal. Igual que en la Operación Brugal, por ejemplo, se me ocurre, donde se iban de viaje con el yate de un constructor y todo el mundo lo veía perfectamente normal. Y si preguntas a un político, decía, es que hace 10 años era perfectamente normal. Es que ese es el gran problema, que necesitábamos una catarsis para que la gente se diera cuenta de que ese uso y costumbre no es normal. Oiga, usted quiere hacer una fiesta de cumpleaños, págueselo con su dinero. Ese es el gran problema de la Operación Gürtel. El primer día que Francisco Correa entró con un jamón debajo del brazo en un despacho, lo hubieran sacado patadas de allí, pues no hubiéramos tenido este problema. Pero es que teníamos una clase, y seguimos teniendo en muchas ocasiones, una clase política con un ego total, que piensan que es que merecen ese trato, y merecen ese trato VIP, y merecen que cada vez que vayan a un sitio un señor les regale un ramo de rosas a la señora de turno, y se les trate con una cortesía como que no se le trata al resto de los ciudadanos. Y desde esa perspectiva, oye, ¿por qué no voy a recibir yo regalos o agasajos de estos señores? Por supuesto. Lo que pasa que hay una cosa que se nos olvida: las empresas tienen siempre lo que se llama el retorno de venta. Una empresa gasta esperando que eso le retornen beneficios, si no, no lo hace. Cuando el uso y costumbre hace que se entreguen regalos a los políticos, es porque está demostrado que ese retorno de venta en realidad existe, y porque ese regalo influye en la capacidad de decisión de un político, por mucho que ellos lo nieguen constantemente. ¿Pueden, Daniel, las llamas del caso Bárcenas alcanzar a Moncloa? De hecho, ya lo están haciendo. Lo que pasa es que el Partido Popular tiene una política de la avestruz, ¿no? De esconder la cabeza y dejar que pase el tiempo. Pero eso no significa que no esté desgastando el gobierno de Mariano Rajoy, sobre todo porque la gente, yo creo que espera una política distinta, ¿no? Una comunicación en la que le diga, este señor puede que lo hiciera, no tenemos nada que ver, y si le tienen que pasar por encima toda la acción de la justicia, que sí sea. Sin embargo, tenemos la sensación de que no es así, ¿no? Con ese Partido Popular que intentó entrar en la causa primero como acusación, luego en medio como defensa, al final ha quedado completamente fuera, con otros abogados que representan a constructores, pero que parece que representan también los intereses del Partido Popular. Entonces, claro, se está intentando poner un cortafuegos que, más allá, es posible que la señora que esté viendo este vídeo, que no esté familiarizado con la instrucción, le sirva, pero para la gente que conocemos esto es un poco un espejismo. ¿Qué pasaría si Bárcenas o Correa tiraran de la manta? ¿Se van a atrever a eso? ¿Se guardan algo?
para cuando estén ahí y y se estén jugando su futuro en la cárcel o en la calle? El problema de tirar de la manta para la gente, yo recuerdo en este caso, por ejemplo, el caso de Juan Antonio Roca, que también decía que iba a tirar de la manta, nunca tiró de la manta, y al final, cuando se decidió, la policía ya tenía todo lo que tenía que tener y nunca pudo pactar con la fiscalía. Entonces, ¿pueden tirar de la manta? Sí, llegamos mucho tiempo escuchando que esa es su principal baza, pero nunca sabes si es un órdago a la grande o si de verdad tienen documentación. ¿Qué pasaría? Pues seguramente, si lo hicieran, yo creo que dormirían mejor por las noches y el país sería mucho más limpio. Y además, si lo hicieran y los rumores que escuchamos en la calle, que no dejan de ser rumores, fueran ciertos, habría una catarsis política y habría mucha gente que ahora mismo está calentando sillas que estaría calentando celdas. ¿Por qué el juez Pablo Rus, sí vio conexiones entre el caso Bárcenas y la trama Gürtel, y Bermúdez vio exactamente lo contrario? Bueno, las conexiones estaban ahí, ¿eh? Quiero decir, recordemos que el señor Bárcenas incluso llegó a estar libre de esta causa después de estar imputado. Su mujer también, su esposa. La voluntad de investigar es lo que llama la atención, y yo creo que hay una cosa contraproducente. A ningún ciudadano le debería extrañar que la justicia le investigue. Si tú no tienes ninguna preocupación ni nada que esconder, a mí personalmente no me incomoda en absoluto que Hacienda me investigue o que los juzgados vengan. Nosotros cada X tiempo somos imputados por personas que consideran que nos hemos excedido en los límites de la libertad de expresión. Pero no se entendía bien, Daniel, esa aparición súbita de Bermúdez en todo esto. ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué es lo que lleva a Bermúdez a entrar ahí como un elefante en una cacharrería? Yo eso nunca lo entendí. Y recuerdo una conversación con alguien muy cercano a él que le decía: oye, ¿y estos jueces no se toman un café en una sala? Y dice: a macho, porque se supone que si tú eres un juez imparcial, también te debe dar igual que tu compañero lo investigue o no, porque debes presuponerle lo mismo. Entonces, a mí personalmente esa pelea de jueces me pareció completamente absurda, y era una pelea para ver quién la tenía más larga, básicamente. O sea, quiero decir, pero más allá de eso, perjudicó la imagen de nuestro sistema judicial, porque se supone que, independientemente de cualquier juez que esté en la Audiencia Nacional, está capacitado para seguir eso, y no entiendo cómo un compañero puede estar haciéndole luz de gas a otro. Más allá de eso, yo creo que aquello fue una pelea de egos, y me da exactamente igual a mí como ciudadano cuál de los dos jueces sea el que lo investigue. De hecho, el juez Ruz pasó de ser el candidato del Partido Popular, por decirlo así, a ser ahora demonizado en estos últimos días. O sea que, bueno, que también es una estrategia muy peligrosa, ¿no? Porque asistimos como constantemente los políticos que se ven envueltos en casos judiciales, su principal estrategia es perjudicar al juez, perjudicar la imagen de la fiscalía, hablar de que esto es una persecución política, y eso hace un daño a nuestros estamentos jurídicos durísimo, y aparte que me parece una insensatez. Por último, Daniel, ¿qué nos ha enseñado que no sabíamos el caso Bárcenas, conectado con la trama Gürtel, sobre la financiación ilegal de los partidos, y qué va a cambiar a partir de ahora? A ver, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado, por lo menos la conclusión que yo saco, es que Bárcenas es un tremendo estratega. O sea, quiero decir, yo me quito el sombrero. Hablamos entre nosotros muchas veces de que para ser gángster también hay que valer, ¿no? Y hay que reconocerle que este señor lo tiene todo en la cabeza, completamente medido, cualquier paso, cualquier decisión que toma. Y yo ante eso me quito el sombrero. Me hubiera gustado que hubiera utilizado esa capacidad intelectual, ¿no?, para hacer un país mejor, en vez de para hacerse mejor a él y a sus cuentas. Dicho esto, lo que nos ha enseñado es que hay gente que tiene mucha capacidad de decisión que la ley no recoge. Quiero decir, el señor Bárcenas, fuera de ser senador, tiene una capacidad de decisión dentro del Partido Popular, de influencia, de manejar el dinero, que nuestra ley penal no recoge, porque como él no era funcionario, no era una persona que tomaba decisiones, entonces teóricamente este señor no tendría ninguna capacidad de decisión. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con la boda de Alejandro Agag? Aunque ya estuviera prescrito, imaginemos que esa boda no estuviera prescrita. Pues que como Alejandro Agag no tenía ninguna capacidad de decisión, no tenía ninguna capacidad de firmar contratos públicos, no tenía ninguna capacidad de tal, pues entonces, aunque regalarle a este señor no es ningún delito. Pasa exactamente igual, por ejemplo, con la empresa que tenía el hijo de Chávez en Andalucía. Oiga, ¿a quién se le va a negar que, siendo el hijo de quien eres, tienes una capacidad de influencia innegable en los estamentos autonómicos? Pues nuestra ley no recoge ese tipo de influencias, porque como no eres la persona que firma, no eres un cargo público, y yo creo que ya es hora de que nos demos cuenta de que hay otros
tipo de capacidad de presión y de formas de hacer lobby que no se basan únicamente en el señor que firma el contrato público. Y algo falla también, Daniel, cuando financiar irregularmente un partido, de la forma que sea, pues no es delito. En España nadie va preso por eso. No, no solo eso. No solo no es delito, sino que siempre escuchamos frases como estas fuera de los hemiciclos. O sea, quiero decir, todo el mundo sabe que en este país financiar un partido político no es delito, es una cuestión administrativa. Pero nadie se ha levantado desde un púlpito, desde un micrófono público dentro de un hemiciclo a decir, oiga, ¿qué les parece si lo cambiamos? Que es lo realmente aterrador, como ha sucedido con muchos otros privilegios de la clase política. O sea, hablamos mucho de si el Senado sirve o no sirve, de si vamos a quitar las diputaciones, pero hablamos siempre, incluso se lo escuchamos decir, cosas como las listas abiertas, ¿no? Y la disciplina de voto que sigue siendo completamente absurda. Y se lo escuchamos decir a representantes de la clase política en tertulias periodísticas, pero nunca en un hemiciclo diciendo, oiga, ¿qué les parece si cambiamos este sistema que es completamente absurdo? Y cuando llegamos nos dijiste que acababas de recibir algo sobre el caso Bárcenas. ¿Nos adelantas algo? Sí, sabéis que hace aproximadamente una semana llegó una comisión rogatoria de Suiza, acaba de salir el informe de la UDEF analizando esa misma documentación, y lo que viene a hablar es de la estructura fiscal que utilizaba el señor Bárcenas en Suiza, los viajes que hacía para allá. Determina, por ejemplo, que en el último año, en el 2012, un año en el que ya estaba imputado y con el foco de la justicia sobre él, fue capaz de sacar en efectivo 300.000 euros de una de las cuentas en Suiza, con lo cual deberíamos revisar todo nuestro mecanismo de control de cómo se ha bloqueado el dinero, por ejemplo, en Suiza. Y habla de las transferencias entre una serie de sociedades de las que todavía no conocemos el patrimonio o el poseedor real de esas compañías. Con lo cual volvemos a incidir en lo mismo, posiblemente esos sean los socios del señor Bárcenas que todos estamos esperando que afloren. En definitiva, ¿se enriqueció a espaldas del PP, con el PP, o en qué situación se enriqueció Luis Bárcenas? Hombre, Luis Bárcenas es imposible que se enriqueciera a espaldas del PP. Es decir, estaba en una situación que por lo menos se enriqueció como vehículo, ¿no? Pero la justicia tiene que ser la que determine si se conocía o no dentro del partido ese establishment. Lo que está claro es que dentro del Partido Popular, y hablo del Partido Popular no porque tengo una ánima de adversión, sino porque son los datos que conocemos. Yo tengo el convencimiento, pero no la prueba, de que no solo en el Partido Popular ha sucedido eso. Ha habido una gente que ha pensado que merecía tener unas retribuciones absolutamente millonarias simplemente por dedicarse a la política durante muchísimo tiempo, y la forma de sufragarlo ha sido encontrar unos vehículos para hacerlo. Que el señor Bárcenas haya llevado la palma, posiblemente, y él ha pensado también que necesitaba una retribución muchísimo mayor en virtud del presupuesto de 130 millones de euros que maneja todos los años. Aquí lo dejamos. Daniel Montero, muchísimas gracias por atender a Periodista Digital aquí en tu lugar de trabajo, en la redacción de Interview. Muchas gracias a vosotros, de verdad.